En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un nuevo testimonio, de esos testimonios que se te quedan grabados en la memoria, porque es un testimonio muy fuerte, un testimonio de vida muy fuerte, en el cual nos vamos a dar cuenta de que Dios no abandona a su criatura. Siempre está pendiente de él, lo saca de los peores lugares, le da esperanza cuando piensa que todo está perdido, y nuestro invitado, yo pienso, pues que es una muestra de ello. Y este testimonio yo espero que sea motivo para que tú pues no arrojes la toalla nunca. Dios siempre te va a lanzar la manita para sacarte desde lo más profundo. Pues nuestro hermano Luis, que está aquí, quiero saludarlo primeramente. ¿Qué tal, hermano Luis? ¿Qué tal, José Manuel? Gracias. Aquí estamos listos. Gracias por la invitación a tu programa Pater Noster. Gracias. Yo creo que era una invitación obligada. Mucha culpa de esto tiene nuestro hermano Arturo. Si nos ve, pues le mando un fortísimo abrazo a nuestro hermano Arturo Medina. Pues nuestro hermano Luis, pues para quien no lo conozca aún, pues es escritor, además bestseller. Él ha lanzado un libro hace unos 6-7 meses titulado Un Kairos cambió mi vida. Ahora veremos qué es un Kairos. Habrá gente que no conozcan pues ese término, ¿no? Pues nuestro hermano es escritor, bestseller de ese título que os acabamos de dar, es conferencista, además es mentor en escritura y publicación de libros, y además es fundador del movimiento católico Kairos Kai Metanoia. Yo creo que lo dije bien, ¿verdad, hermano? Excelente. Pues, hermano Luis, ¿cómo le da tiempo para tanto? Gracias, José Manuel. Bueno, gracias nuevamente por esta invitación. Voy a hablar brevemente de dónde me encuentro. Yo vivo en los Estados Unidos, ya tengo 20 años aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, en diferentes ciudades. Hoy en día tengo ya algunos años aquí en Oxnard, California, pegados a la playa cerca de Santa Bárbara, un lugar hermoso. Gracias a Dios, sí. Y bueno, es que, ¿sabes qué, José Manuel? Muchas de las veces nos podemos llenar de actividades, sin embargo, hay que tener siempre tomado en cuenta el descanso que debemos de tener siempre para poder dar ya no digo el 100, pero poder dar lo que más podamos en las áreas del trabajo y en las áreas donde trabajamos el apostolado y en otras áreas de repente que van saliendo, ¿no? Como en este caso, lo del libro que yo no esperaba hacer lo que estoy haciendo hoy, después de 7 meses que salió. Yo solo esperaba hacer un libro, dejar un legado a mi familia. Vengo de una familia numerosa, más mis hijos. Dije, bueno, voy a concentrarme en esto y que la información que viene en el libro, que es autobiográfica, pues de alguna manera también diga cómo nació el movimiento, qué significa el movimiento, por qué el uniforme, por qué la cruz que usamos, etcétera. Y dije, para que haya un plan establecido, porque yo tarde que temprano ya no estoy. De hecho, ya no estoy activo en ese ministerio. Duré 14 años y renuncié. Sin embargo, Dios te lleva por diferentes caminos y se te abren puertas. Un libro te abre puertas de tal manera que hasta ahorita es increíble. Esta entrevista es parte de esa puerta que abre precisamente un libro que te da autoridad, que te da credibilidad, y que de alguna otra manera pues vas empezando a dar respuestas, vas avanzando con mayor claridad. Hoy en día pues ya tengo algunos meses también dando mentoría. Tenemos 3 personas, bueno, 4 personas que realmente están ya muy avanzados en sus libros, y otras 5 personas que en mi masterclass de esta semana pasada se acaban de anotar, otras 5 personas. Es decir, vamos empezando con este proyecto, pero no es un proyecto que desconozca el escribir un libro. Yo llevé a efecto la escritura de mi libro y después contraté una compañía editorial que me pudiera hacer esa impresión en su momento o guiar hacia la impresión para Amazon. Pero encantado con este proyecto que Dios me ha brindado después de algunos años en que el apostolado de Kairos lo descansé, porque era 24/7 por 365. Ha crecido mucho aquí en los Estados Unidos, en México y en Guatemala. De hecho, hace rato tuve una llamada con alguien que me estaba haciendo preguntas sobre un tema que se da dentro de la pedagogía, y me decía, vamos a Arizona, se acaba de abrir un nuevo movimiento en Arizona. Perfectísimo. Yo ya ni sé dónde se están abriendo movimientos después de 5 años de ya no estar súper activo ahí, pero le doy gracias a Dios porque les digo, este ministerio es del Espíritu Santo. Nosotros solo somos administradores de los dones que Dios nos da,
y él hace su obra. Y es bien importante, le decía yo a este muchacho, digo, un líder trabaja formando líderes, un dirigente cristiano trabaja formando dirigentes cristianos, un cristiano enseña a su hermano todo lo que sabe y más, para que crezca más que lo que crecimos nosotros. Y así es como trabaja el Señor en todo esto, ¿no? Y le doy gracias a Dios, yo súper contento, ¿no? Y feliz que siga creciendo. O sea, si eran 22 grupos de apostolado cuando yo abandoné, ahorita son más de 40. Le doy gracias a Dios que esto está sucediendo porque las cosas de Dios así son, las cosas de Dios se multiplican. Como yo sé, hermano Luis, que nuestros hermanos que nos están viendo me van a preguntar luego en los comentarios, José Manuel, el libro, las clases de mentoría, ¿dónde? Toda la información aquí debajo va a quedar. Toda esa información en la descripción de este video, pues vais a encontrar ese enlace para adquirir ese librazo de nuestro hermano Luis y también pues esas clases de mentoría que yo creo que es muy interesante si tenemos en mente pues escribir algún libro y queremos que ese libro pues salga estupendísimo, ¿no? Que salga un libro perfecto, pues digno pues de una editorial, ¿no? Y que ese libro pues tenga peso y autoridad pues dentro del tema que vayas a abordar, ¿no? Pues todo eso va a quedar ahí debajo. Pues hermano Luis, pues puedes comenzar cuando quieras pues a contarnos tu precioso testimonio que yo espero que ayude a muchísima gente. Gracias, gracias José Manuel. Voy a comenzar por esa partecita donde decías, bueno, ¿qué significa Kairos? ¿Por qué le pusimos Kairos? Bueno, el movimiento, yo vengo de Guadalajara, donde el Señor a los 20 años de edad me levanta de entre los muertos, porque a esos 20 años de edad, pues ya, como dice la alabanza, venía cansado del camino. Sí, y este movimiento en el que yo asistí se llamaba en ese tiempo Encuentros Juveniles Parroquiales. La parroquia se llamaba San Lucas Evangelista en un barrio del Penal en Guadalajara, Jalisco. Estos barrios era, se puede decir, lo peor de lo peor dentro de todo el municipio en Guadalajara, Jalisco. Y pues ahí fue donde crecí. De alguna u otra manera, pues te vas envuelto en un entorno donde buscas ciertos espacios como jóvenes, que a veces no se te dan obviamente en el hogar, y esos espacios los fui encontrando, ¿no? Porque encontré espacios que me hacían sentir bien afuera, entre los amigos que al final de cuentas éramos pandilleros. Yo viví una situación de familia, de violencia intrafamiliar por parte de mi papá. Sabemos que en esos tiempos de los años 70, 80, la educación, entre comillas, que nos daban los padres, pues era a base eran muy estrictos, a base de golpes muchas de las veces, ¿no? Entonces, no nomás era hacia nosotros, sino también una violencia hacia mi mamá. Entonces, creces de alguna manera con ciertos traumas, le digo yo, con ciertos enojos y ¿dónde los desquitas? Pues yo pienso que en mi caso muy personal, creo que fui encontrando esos espacios en la calle. Y en la calle pues me abrí espacio, me abrí el camino para a través yo empecé con las drogas a los 13 años de edad. Comencé usando inhalantes, posteriormente marihuana, y con eso vino también el uso de pastillas psicotrópicas y después el uso de la cocaína. En ese tiempo, Guadalajara en los 80 estaba inundado de marihuana. Inundado, en cada esquina te vendían. ¿Por qué? Porque fue cuando renació, o más bien nació ese grupo delictivo de Caro Quintero. Entonces, precisamente ellos al moverse de Sinaloa empezaron a hacer esos sembradíos ahí en Guadalajara. Entonces, créanme que realmente inundaron en Guadalajara en los años 80, en cada esquina realmente había quien te vendiera, ¿no? Quien te vendiera esa sustancia. Y ahí es donde comienzas a caminar a los 13 años y fui avanzando de una manera muy negativa. Dentro de este proceso viví también situaciones muy hermosas en familia. Mi papá siempre fue una persona proveedora, nos enseñó a trabajar, claro, a golpes te enseñó a trabajar de alguna otra manera dentro de un negocio familiar que era una imprenta. Es donde yo me enamoro de la lectura, de la lectura, la lectura, la lectura. Eh, y, y esta forma de tratarnos, pues nos llevaba también a tratar de ser mejores personas. Él sí era muy exigente, ¿no? Entonces me hizo cargo del negocio familiar a muy temprana edad, a los 15, 16 años ya manejaba yo el negocio, ¿verdad? Él no sabía que yo estaba usando ya drogas. Mi situación empeoró después de los 17 años, ¿no? Donde ya se me notaba muchísimo, ya tenía 4 años usando, ya se me notaba muchísimo. La marihuana no te hace que se te note mucho en el cuerpo, pero ya otras sustancias sí se notan y ya se notan todo el día, ¿no?
Y bueno, mi papá, yo creo, y lo he dicho en el libro, parece que a veces los papás no queremos darnos cuenta de las situaciones que están pasando en nuestros hijos, o nos hacemos sordos, o nos duele poder entender o aceptar que algo no está bien. Y tememos preguntar, por más recios que seamos, por más duros que seamos, el hijo es algo diferente. Creo que eso pasó en el caso de mi papá. Sin embargo, yo seguí avanzando en mi situación hasta que, sí, cansado del camino, ya realmente habiendo pasado muchas circunstancias, en el libro escribo acerca de cuando estoy en prisión, no llego a los grandes reclusorios, todo tiempo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de salir de los separos de la policía judicial, pero siempre seguía haciendo lo mismo, ¿no? Caí muy enfermo, por el uso y abuso de las drogas, intoxicación, salía de los hospitales y yo seguía igual, ¿verdad? No tenía como esa motivación o no tenía como esa razón para poder empezar un cambio. Y llegó un momento en que te sientes soy parte de esta sociedad, me encanta estar aquí, me encanta mi desorden, pero conforme vas madurando dentro de los 19, 20 años, yo creo que llegó el momento en que sí le pides a Dios. Y más que uno, José Manuel, o la audiencia que nos escucha, yo platico en el libro cómo la oración de mi madre tuvo muchísimo poder. El sufrimiento de mi madre tuvo mucho poder. Yo soy el mayor de 12. En ese tiempo quizás éramos 10, 9 hermanos, no lo sé en ese tiempo, pero la oración de mi madre, en un caso muy específico, dentro de la imprenta, mi papá y nosotros estábamos haciendo como unos libritos de la oración a la Virgen de Guadalupe, y mi madre accidentalmente al pasar por el taller, la casa era taller y casa, ella ve ese librito y ve una oración que decía, si tú oras, si rezas el rosario, creo que decía 48 rosarios, uno diario, antes de que termines el rosario, Dios te concederá el milagro a través de la intercesión de la Virgen María. Y mi madre, con esa necesidad, con ese sufrimiento y con esa fe, lo hizo. Y dice mi madre, que no pasaron 40 días cuando yo ya estaba encerrado en la parroquia San Lucas Evangelista. Por eso yo muchas veces digo, yo fui fruto de la oración del rosario a través de mi madre. Y Wow. ya cuando después entendí tantas cosas, dice, bueno, Santa Mónica oró por San Agustín 35 años, mi madre quizás unos 7 años, pero gracias a Dios llegó el momento, ¿no? En cuanto a la oración por mí, la oración por mi padre, pues pienso que fueron 20 años orando para el cambio de él. Pero ahí es donde comienza ese caminar. Ciertamente ese desorden social vino cargado de armas, de asaltos, de drogas, de venta de estupefacientes, porque yo no solo consumía, llegó el momento en que empecé a vender, ¿verdad? Ganaba bastante bien dentro del ámbito de esa sociedad, ganaba muy bien, pero desgraciadamente o afortunadamente, por el lado que ustedes deseen tomarlo, pues caí muy enfermo y en una necesidad grande de poder salir de donde estaba. Y creo que mi oración silenciosa y sin saber a quién se la dedicaba simplemente era quiero estar bien, ya no puedo con esto. Y sí, llegas a pensar en que vas a morir pronto. En ese mismo tiempo matan a uno de mis amigos, se puede decir brazo izquierdo, brazo derecho de conmigo, y te sientes pues que ya eres el próximo, ¿no? Y este tipo de pensamientos y de vivencias en el entorno te lleva a pensar y te lleva a clamar a Dios. De una manera, como te explico, sin querer, silenciosa, no sabes qué pides, pero el Espíritu sabe que le habla a Dios. Y creo que ahí estuvo ese llamado, ¿no? A través de la oración de mi madre, a través mi papá es creyente, obviamente, en ese tiempo nos llevaba a misa, pero dentro de la oración también, como la haya hecho mi papá, creo que también respondió Dios a sus oraciones y también a las mías. En ese encuentro, vuelvo al punto, se llamaba Encuentros Juveniles Parroquiales, fue agosto 27 al 30 de 1987. Llego a ese bendito encuentro mintiéndole a mi papá que me había invitado alguien más. Quien me invitó fue ese amigo que mataron al mes y medio, ¿verdad? Y no me invitó como diciendo, te invito, no. Yo le reclamo días antes que no se había dejado ver en el barrio y teníamos asuntos pendientes que arreglar. Y él me dice, pues que la novia lo había llevado a esa parroquia y que para poder seguir con ella tenía que vivir un encuentro. Y entonces es donde yo le digo, ¿y qué es un encuentro? A ver, platícame de eso. Y él se queda sorprendido y me dice, pero a ti qué te va a importar un encuentro. Le digo, tú platícame de eso, dime qué está pasando. Ese lunes
2 días antes de cuando me lo encuentro a él, mis padres por primera vez me acababan de agarrar totalmente drogado, con una chamarra de piel llena de cierres y llena de droga. Entonces, eso sucedió un lunes. Para el miércoles, yo me encuentro con Enrique Alberto López Rodríguez, alias el Mapache, que en paz descanse, y me dice que hubo un encuentro. Yo me le cuelgo, me le pongo ahí, yo quiero ir. Y a él se le hacía increíble que yo quisiera irse, pero o sea, tú no puedes ir, tú eres de lo peor, o sea, tú no puedes ir ahí, ¿cómo vas a ir? Le dije, no, vas a ir a hacer un desorden, vas a ir a hacer un desmadre. Me dice, le dije, no, yo sí Hermano, quiero ir. ¿qué le impulsaba? ¿Qué le impulsó a asistir a ese encuentro? Dos cosas. ¿Había algo interiormente que le empujaba? Sí, un deseo grande de poder dejar las drogas. Y la otra, el que mis padres me hubiesen descubierto 2 días antes. O sea, ya como el alma descubierta, el desnudo. Soy un adicto a las drogas, soy un pandillero y esto pasa. Entonces, eh, pues ya mis padres aceptaron que fuera ese encuentro y gracias a Dios fueron los 3 días más hermosos de mi vida. Han pasado casi 40 años y lo recuerdo como si fuese ayer. Temas, voces, eventos, algo grandioso, grandioso que me cambió totalmente. Gracias a Dios. Qué bueno que, fíjense, pues, cómo inicia todo, ¿no? Con la oración de unos padres, ¿no? Ujú, Yo nunca quiero, hermano, desmerecer la oración de un padre. Obviamente, Dios la ujú, oye. Pero, por ejemplo, tenemos en la Sagrada Escritura, ¿no? Esa pobre mujer viuda que llevaba a enterrar a su hijo, ¿no? Y ujú, iba llorando, iba delante de ese cortejo fúnebre y dice que Jesús, cuando la vio a la distancia, Jesús ujú. se conmovió. Y Jesús es el mismo que andaba por Jerusalén es el mismo Jesús que está en el cielo. Igualmente se sigue conmoviendo pues por todas esas madres, ¿no? Yo invito a todas esas madres a todas esas madres que no desesperen en la oración. Es que, no, es que parece que no hay cambio. Sigan de rodillas. Acuérdense de esa mujer que iba a ese juez injusto y le pedía y un día y otro y otro. Si ese juez injusto, pues al final, para hacer la puñeta a la señora para que no pida más, le cumplió, pues imagínense Dios, que es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cómo no va a querer que su hijo, pues, cambie, su hijo, su hija, su marido, quien sea? Así es, así es. Sí, estamos hablando de la vida de Naín, increíble. Hay una dinámica muy fuerte que realizo dentro de esa actividad, porque precisamente dice la escritura que por el otro lado de la calle parece que van lamentando, se van con el féretro y por este lado va entrando Jesús victorioso. Y entonces esa parte tan importante que nosotros podemos ver en nuestro diario vivir o en nuestros momentos más difíciles, nosotros vamos por esa calle lamentándonos la muerte, no sé, quizás de un familiar, pero también la muerte espiritual, la muerte nuestra, como yo en ese momento, mi muerte espiritual estaba muerto en vida, ¿no? Era un Magnífico. cadáver viviente, pero viene pasando Jesús y atiende precisamente a esa necesidad de las lágrimas y los gritos de una madre, y yo lo envuelvo de una familia, no solo es la madre, son las hermanas, es el papá, es la abuela, es tu entorno familiar que sufre por lo que tú estás haciendo, por lo que te está pasando. Y ya Jesús ahí dice, se detiene y entonces hace lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Eso es algo bien hermoso, ¿no? Porque fue lo que a mí me pasa, pero pues ya en el discernimiento amplio dices, wow, el Señor es misericordioso, es amoroso, es perfecto en las decisiones que toma y ya de ahí empezó un cambio muy radical en mi vida. Mi padre me brindó atención psicológica por 9 meses, también me brindó atención médica por 9 meses. Yo estaba muy mal físicamente, mentalmente, espiritualmente, no se diga, pero el espíritu debe mandar sobre el cuerpo. Entonces me encontré en ese encuentro con mucha fuerza espiritual que me duró, pues obviamente mucho tiempo, ¿no? Pero al mes y medio, que es cuando precisamente muere mi amigo, lo matan a él y lo matan afuera de la parroquia donde ambos vivimos el encuentro. Fíjense, ambos vimos el encuentro, él tenía 18 años, yo tenía 20. Las oraciones de la madre eran estas, José Manuel. Si mi hijo no cambia, llévatelo. Si mi hijo no cambia, llévatelo. Cuando yo fui a darle el pésame a la mamá, ella estaba muy tranquila, estaba muy serena, estaba muy en paz. Era una señora que tenía una vida bastante delicada, puedo decirlo. O sea, la señora se ganaba la vida de una forma por las noches.
Entonces, cuando yo la visito para darle el pésame, ella me dice que se siente bien porque sabe que Dios la escuchó. Y es cuando me dice, yo le pedí a Dios que se lo llevara si él no cambiaba. El ejemplo y la muestra de que Dios me escuchó es que se llevó al mapache, se lo llevó afuera de la parroquia donde lo acababa de conocer hace mes y medio. Él muere el 18 de octubre del 87 a manos de las pandillas. Y dice, cuando él se lo lleva en ese momento, la señora cambia de vida. La señora deja de trabajar por las noches y empieza a trabajar como, puso un negocio como un desayunador. Y ese fue el cambio que logró Dios a través del sacrificio, la muerte de su hijo de 18. La señora cambió de estilo de vida. Sabía que Dios existía y que Dios lo iba a sacar de ahí. A mí me sorprendió, eso fue una muestra de fe, otra vez de una madre que sabe que Dios le escuchó, pero ahora sí, que con una situación más delicada, más fuerte, ¿no? Y a mí sí me dijo, si no, si tú vas a hacer lo mismo que Mapache, también vas a pasar por el mismo camino. Haz de cuenta que a mí me sacudió, no dije, yo no quiero morir. Ya me sentía morir, pero ahorita que quiero vivir. Y las palabras de ella fueron muy claras, lo poco que me dijo fue muy claro. Dije, no, la oración de las mamás tiene mucho poder, decía yo, la oración de una madre tiene mucho poder. Y sí, ahí empezó mi cambio, fue la única recaída que tuve de esa manera en cuestión de drogas. Y esa vez que recaí, sucedió algo también que es importante y lo menciona en el libro. Mi padre, esa vez que recaí, me reprende, me golpea fuerte, él estaba totalmente lleno de ira. Mi madre es quien se mete a defenderme, fue la primera vez que mi madre se metió a defenderme, porque aunque sabía que la podían golpear, pero se metió a defenderme. Mi padre tiene una pistola en la mano. Y lo único que se le ocurrió a mi papá fue salirse a la calle y preguntarle a los pandilleros que andaban por ahí regados en la calle que quién nos vendía la droga. Y en el libro lo narro perfectamente porque él agarra a uno de mis amigos y le pone la pistola en la cabeza y le dice, ¿quién les vende la droga? Porque lo voy a matar. Y pues mi amigo le dice que yo era el que vendía la droga. Entonces se regresa y me quería rematar él, pero mi madre, gracias a Dios, logró que no, pues que no sucediera eso. Y creo que es donde mi padre dobla rodilla, dobla su orgullo, se da cuenta que ni su dinero, ni su sabiduría, ni sus negocios iban a hacer nada en mi persona, que solo era Dios. Ahí es donde yo siento la delicadeza o siento la vulnerabilidad de aquel hombre a quien yo le tenía miedo. Y que en ese momento ahora Dios me estaba usando a mí a través de esa recaída para que él doblara rodilla y reconociera que todo lo que él podía hacer a través de los centros de rehabilitación, psicólogos y médicos, quedaba muy pequeño ante la fe y el milagro del Señor. Y ahí estamos hablando de octubre del 88, comienza un caminar muy diferente. Empiezo yo a predicar en las calles a los pandillas con mucho temor, con mucha falta de conocimiento, con mucha ignorancia, pero empiezo a tratar de llevarme a los amigos que en su momento había yo envenenado, pues ahora darles la palabra. Se me juntan para 3 meses después, de agosto a noviembre, 6 de mis amigos, los narro en el libro quiénes son, se van a vivir el próximo retiro, el próximo encuentro a la misma parroquia y salen bien prendidos, salen bien llenos de Dios y entonces yo decía, ya somos siete, vamos a predicar, vamos a las calles, vamos por las pandillas. Se me unen servidores que ya tenían años sirviendo en la parroquia que tocaban la guitarra. Y estos servidores con guitarra comenzaban en las pandillas, por ejemplo, con alguna canción de los Rolling Stones, con alguna canción de Rod Stewart, y así atraían a la pandilla y luego les cambiaban la temática y estábamos alabando a Dios. Creo que Dios ahí estaba dándonos un carisma que por muchos años prevaleció, puesto que después vino la fundación de Barrios Unidos en Cristo, estuvimos trabajando en las prisiones, estuvimos trabajando en las pandillas, en todos los barrios de Guadalajara, y esto nos llevó a que nuestra fe fuera muy consciente, creciente y sobre todo darnos cuenta que el Señor obraba a través de todos nosotros y tanto sacerdotes como familias estaban muy sorprendidas. Nosotros estábamos entre los 18 y los 22, 23 años y estábamos tratando de hacer algo por nuestra sociedad, sobre todo ese barrio tan conflictivo, que con el paso de los años, gracias a Dios, fue cambiando, pero pasaron años. Pero esa semilla se sembró desde el 87, 88. Gracias a Dios, José Manuel. Y así es como trasciende esa vida
en el caminar del Señor a corta edad. Fíjate, pues a veces pues tenemos que pasar por ese desierto, ¿no? Tenemos que pasar por momentos muy desagradables, momentos muy bajos, estar en el agujero, pero nos podemos dar cuenta, ¿no? Que siempre, pues, en casa, en este caso la mamá, pues esa fe, pues también nos la deposita, ¿no? En nuestro corazón y florece, pues no sabemos cuándo, ¿no? No sabemos Sí, cuándo. Y nos damos cuenta, pues, al menos en el testimonio de nuestro hermano Luis, al cual pues yo quiero agradecer a Dios pues por su vida, ¿no? Y rogar por la vida pues de ese amigo que se quedó, ¿no? En esa lucha por dejarlo todo, ¿no? Porque también había iniciado también pues ese desapego, ¿no? Por esa vida horrenda que él también pues llevaba, pero sí, me quedo con esa parte, ¿no? De que a veces pues el Señor nos tiene que llevar un poquito vamos a entrecomillarlo, hacia un infierno bastante particular, ¿no? Como puede ser la violencia, puede ser pues el uso y el consumo y venta de estupefacientes, ¿no? Y cuando uno se mete en esa vida, pues no solamente sufre la persona, ¿no? Como en este caso nuestro hermano Luis, y desgraciadamente en el mundo tanta gente, ¿no? Sino que también sufre la familia, ¿no? Ese padre, esa madre, esos hermanos, pues al final todos tienen el mismo problema, ¿no? Y todos sufren al ver pues a su ser querido pues pasarlo mal. Pero en esa parroquia, ¿no? Pues yo creo que se encontraría, hermano, pues como una nueva familia, ¿no? Tenemos en nuestra familia en casa, obviamente, nuestra familia biológica y nuestra familia, pues, espiritual, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Estaba María fuera con los hermanos de Jesús y dentro, pues, habían, pues, otras personas, ¿no? Y Jesús, pues, también incluía a esas personas ajenas a la familia, a las personas cercanas, ¿no? También los incluía como familia. Y es muy importante, pues, el apoyo, ¿no? Que uno puede encontrar por parte de la iglesia también, que la iglesia, pues, nos acompaña en los momentos más difíciles, ¿no? Y obviamente, pues, Luis, pues, encontró igualmente ese apoyo por parte de la iglesia, que a veces cuando nos dejamos encontrar, ¿verdad, Luis? Porque yo creo que también es importante dejarnos encontrar, porque sí. podemos estar allí y y podemos estar así escondidos, ¿no? Y yo creo que es importante que nos busquen, sí, pero dejémonos encontrar por la iglesia. Tienes toda la razón. Creo que el Señor nos llama todos los días, precisamente vamos a ese punto. Kairos es tiempo de Dios. Y para Dios todo el tiempo es tiempo de Él. Y es como un papá que quiere pues orientar a su hijo, criar a su hijo, educar a su hijo. Y esa es una tarea del Padre de todos los días, ¿no? Es como cuando tú quieras. Entonces, así papá Dios nos atiende a nosotros. Y ese punto importante es tiempo de gracia, tiempo de Dios. Es muy de Dios. Pero la respuesta del hijo es a veces cruel. Ahorita no puedo, ahorita no quiero, ay, mañana no es mi tiempo. Exacto, no es tu tiempo, pero sí es el kairos de Dios, sí es el tiempo de Dios. Ya necesitas un jalón de orejas, ya necesitas una corrección, ya necesitas que se te hable fuerte, pero nosotros pues le vamos teniendo miedo al cambio de vida. Es parte, ¿no? Ya me adelanté un poquito con el kairos, pero eso es lo que significa. Kairos es una palabra griega y es tiempo de Dios. Tiempo de Dios, ¿verdad? La palabra kai no fue más que para unir kai metanoia, que significa y, entonces es tiempo de Dios y conversión. Metanoia significa conversión, cambio de forma de pensar. Y sabemos que ahí está, ¿no? San Pablo lo dice bien claro en su palabra, no más de una vez, donde cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que por eso ese ministerio, bueno, no creo, le pusimos ese nombre, Kairos, Kai Metanoia, porque era un tiempo de Dios y conversión. Así es como lo dice básicamente el logotipo que diseñé. Entonces, viene ese nacimiento, José Manuel, de la vida de los encuentros, y después viene, mi hermano lo vive en enero del 88, mi madre lo vive en enero del 88, mi hermana Patti lo vive también en esa época, que era la tercera de la familia,
y nos unimos a ese movimiento. En ese movimiento yo tuve ejemplos muy grandes de servidores laicos muy fuertes, como toda la familia Navarro Galindo, Chava, Felipe, Carlos, Chumino, eran servidores en familia que estaban entregados a Dios, y yo veía en ellos a mi familia. Yo decía que mi familia sea como ellos, ¿no? Que mi familia haga las cosas como ellos. Y estuvimos por varios años, yo de hecho estuve por varios años, pero mi hermano Joel tenía otras intenciones. Mi hermano Joel decía, tenemos que tener el movimiento dentro de nuestra parroquia, porque también se hacían diferentes apostolados ya a nivel parroquial, pero pues ahí había como un choque de celo apostólico entre los sacerdotes, ¿no? Y nuestro sacerdote de la parroquia, Jesús Divino Preso, que era la que atendía todos los asuntos espirituales de los internos en los 4 reclusorios del estado de Jalisco en ese tiempo, el padre Alfredo Romo, que en paz descanse, apenas murió hace unos meses, él nos decía, primero, en primer lugar, no creía en nosotros. Él nos miraba todo el tiempo en el barrio, era la parroquia del barrio, entonces él nos miraba y decía que estábamos locos, que no nos creía nada, pero algo viró con el paso de las meses, de las semanas, y nos dijo, si de veras quieren hacer encuentros, los voy a llevar al reclusorio a ver si es cierto. Y nosotros nos pusimos a la orden y con mucha valentía, ahí vamos al reclusorio como servidores, y en ese tiempo y a la fecha, ese movimiento a nivel reclusorio se llama Pastoral Penitenciaria, donde conocimos a muchos hombres de Dios. Ya en ese tiempo estábamos chicos, pero la mayoría de ellos ya tenían mi edad como hoy en día, y eran hombres, una grande fe, una grande enseñanza y grande sabiduría, que nos agarraron y nos educaron en la fe, a ti también de manera drástica, exigente, puntual. Eh, y, y, y ahí para mí fueron 5 años. Mi hermano lloró un poco de más tiempo. Mi hermano incluso coordinó algún encuentro dentro de las Islas Marías cuando aún estaban activas, y esto nos llevó a un crecimiento en la fe muy grande. No solo eran las pandillas en las calles, sino también los reclusorios. Y entonces el padre Alfredo Romo, que en paz descanse, en unión con el padre Olegario Corona, pues nos hacían partícipes de todo lo que sucedía dentro de las comunidades de los internos, haciéndonos responsables de dinámicas, de retiros, de predicación todos los sábados dentro de los reclusorios. Y eso pues nos gustaba, ¿no? Yo encontraba muchísima gente conocida ahí adentro, ¿no? Y decía, wow, es como estar en el barrio, decía yo, ¿no? Aquí están todos ustedes, y me sentía inclusive acogido, me sentía con la fe grande en Dios, pero había mucha gente conocida, y decía, wow, qué chiquito es el mundo, decía yo, donde me los vine a encontrar, y yo pensaba que andaban allá en Estados Unidos, así les decía, no, yo pensaba que andaban por allá estando yo en México. Pero esa parte de los años 90 fue muy importante. Yo en ese tiempo también me caso, puse mi propio negocio de imprenta, también puse otro negocio de restaurante, y avancé en el emprendimiento, a nivel empresarial también avancé, seguí estudiando. Vino la familia en el 93 con mi hija Yasmín, que hoy en día ya tiene 31, 32 años, y, y vinieron otras oportunidades de crecimiento, a nivel personal, pero también a nivel iglesia. Cuando ya cansado, se puede decir yo, cansado del camino, otra vez 14 años trabajando dentro del apostolado, se me viene la inquietud de poderme venir a los Estados Unidos, porque eh, en el año 2000 empezaron a invitarnos a venir a Estados Unidos a compartir lo que era ese tipo de ministerio. Y mi hermano Joel estuvo mucho tiempo, estuvimos estudiando con José H. Prado, el fundador de las escuelas San Andrés, y a mí me mandaba a nivel nacional, pero a Joel lo mandaba a nivel internacional. Joel, mi hermano, estuvo por allá por Madrid 2 ocasiones, anduvo por Yugoslavia, y él tendría 22, 23 años en ese tiempo, 24. Entonces, estas puertas que se nos abrieron a través del Espíritu y la predicación, pues nos dieron mucha credibilidad en nosotros, y en las mismas pandillas empezamos a formar líderes que venían de las pandillas. Entonces nace Barrios Unidos en Cristo como institución, con cuatro pisos que nos delegó gobierno del estado, un edificio donde teníamos atención psicológica, atención médica, centro de rehabilitación, y los apostolados de los encuentros. Contratábamos médicos, psicólogos que atendieran a los internos, y se abrió un campo muy diferente y más amplio de trabajar con nuestra propia gente para poder ayudarles. Así duró muchísimo tiempo que estuvimos al frente, pero yo en el 2004 renuncio, dije yo me voy para Estados Unidos, porque ya había vivido desde el 2000 la experiencia de estar acá. Yo dije, yo me voy para Estados Unidos. Lo raro de esto, José Manuel, es cuando yo me vengo, dije, ahorita no, nada de apostolado, nada de apostolado. Primero, edificar a la familia. Duré un año solo, me traje a la familia, pero cuando Dios te escoge,
aunque te la escondas donde te la escondas. Yo recuerdo cuando llegué a la ciudad de Fontana, California, me reconocieron algunas personas, me mandaron a hablar un diácono, una amistad también laico, y queremos que inicies un programa. Y les decía, no puedo, yo ahorita voy a trabajar, pero si necesitan un poco de apoyo, con todo gusto. Les di mi tarjeta de presentación, me dedico a esto dentro de la construcción. Y no era lo que yo quisiera. Duré como en un debate interno de discernimiento alrededor de 6 meses, donde en el Santísimo me iba en la mañana y me iba en la tarde, durante todo ese año que no tenía aquí a mi familia, no conocía a nadie, excepto el ministerio que me trajo, que era de Los Ángeles, pero yo estaba a 1 hora de Los Ángeles, donde empecé a trabajar, donde me acogieron en una casa, y que no fue por coincidencia, sino por providencia de Dios. Precisamente allí en ese lugar fue donde hicimos los inicios de estos encuentros de Kairos en Fontana, California, el 6 de febrero de 2005. 6 de febrero de 2006. Por eso vamos a cumplir 20 años. En unos días se cumplen 20 años. Fíjate. Y ahí es donde nace este grupo y nace a raíz de haberme decidido hacerle caso al Señor. Eh, el Señor nos llama, como yo les decía hace un momento, y empieza esa lucha interna. ¿Es el Señor el que me está hablando o es mi propia arrogancia? ¿Es mi propio yo sí puedo? ¿No? Y así duré 6 meses hasta que le pedí a Dios algunas señales. Me dio esas señales y las señales eran: tráeme a mi familia, que les den la visa, yo quiero tener, que quiero tener negocio propio aquí, quiero mi carro, quiero mi casa. Muchachos, el Señor me dio todo y más, y yo iba llegando a los Estados Unidos. No me faltó nada, al contrario. Entonces iniciamos ese ministerio y a los 4 años es cuando yo cambio el nombre a Kairos. ¿Por qué? Se llamaba Encuentros Católicos de Conversión y hacíamos los encuentros. Para ese tiempo, en 4 años, teníamos una comunidad activa de entre 600 y 700 personas todos los sábados en el grupo de oración, alabanza y predicación. Grande el grupo, 700 personas activas. Entonces, nos movimos a Los Ángeles, California, como parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles, como madre diócesis. Teníamos la oportunidad de abarcar hacia más lugares. Entonces lo hicimos de esta manera, movimos la sede. En el libro platico el por qué, pero movimos la sede a la parroquia San Marcelino, en la ciudad de Commerce, en Los Ángeles, California, y de ahí empezamos a salir hasta el norte de los Estados Unidos, acá por Washington, acá por otros lugares, por Idaho, a poder llevar este ministerio a las diferentes parroquias que lo pedían. Y es cuando de repente viene en 2010 viene como una revelación a través de mi párroco, que me dice: Enrique, no puedes seguir con el nombre de Encuentros, tú estás haciendo retiros para adultos, retiro de confirmación, retiro de bautizo, estás llevando diferentes pedagogías, ya no haces encuentros, haces muchas cosas, ¿por qué no le cambias el nombre? Además, fue una solicitud que nos hicieron de la diócesis de San Bernardino. Perfecto. Y en un discernimiento de aproximadamente 2 meses, alrededor de 20 a 30 líderes de ese tiempo, servidores, logramos que este nombre se quedara así, como Kairos Kai Metanoia. Se dio de alta ante las autoridades del IRS para pagar los impuestos como institución no lucrativa, y a comprar nuestras propias aseguranzas, a rentar nuestros propios autobuses, a rentar nuestras propias casas de formación, porque todo dependía ya de nosotros. Empezó a crecer muchísimo. Y a la fecha, tiene 2010 hasta ahorita 16 años, y empezamos a extendernos hacia México y hacia Guatemala, ¿verdad? Yo sí me cansé, de una manera puedo decirte, José Manuel, como que dices: ay, yo ya voy a descansar un poco, ya tantos años al frente, necesito darle oportunidad a otros. ¿Por qué? Creo, hace rato lo mencioné, creo que las instituciones prevalecen en este caso las empresas, o todo lo que tú hagas, siendo tú el director o el fundador o el emprendedor de algo, tienes que enseñar a alguien que siga adelante. Un día tú ya no vas a poder o ya no vas a querer. ¿A quién le vas a delegar la responsabilidad con toda la enseñanza que tú puedes darle? Porque esa persona viene y va a estar otros 10, 15 años, y luego tiene esa misma persona o ese mismo grupo de personas o líderes tienen que enseñar a los que vienen. Así es como vamos transmitiendo el mensaje, tal y como nos enseñó la iglesia. Y creo, a estas alturas, le decía yo hace rato a mi amigo Mario, que me llamó, que va para Arizona, dije: ¿ese grupo de Arizona es nuevo? Dice: sí, no tiene más de un año. Le dije: ni lo conocía, felicidades. Dice:
va fulano, va sutano, va a la vieja escuela, salúdamelos a todos. Y yo feliz porque dices, volvieron a abrir otro en Arizona y luego me decía, y vamos a abrir otro para Nevada, para Reno, Nevada. Yo encantado, yo le dije, es la obra de Dios y San Pablo lo dijo, la palabra de Dios no está encadenada. Sí, que siga corriendo la palabra. Y yo me siento muy satisfecho y muy agradecido con Dios porque hay que siempre sembrar esa semilla y tener esa fe de que alguien más pues va a llegar a regarla en el buen sentido de la palabra y después el Señor le va a tocar cosecharla. Ya no nos toca ver a nosotros muchos frutos, ¿verdad? Ya no nos tocará ver muchos frutos, pero sí el hecho de poder seguir escuchando o viendo en redes sociales todos los ministerios que siguen adelante a través de este movimiento, esta pedagogía que escribí, ¿no? Y hace rato estaba yo precisamente revisándola, estamos hablando, lo tengo a la mano, miren, esta es toda la pedagogía de un ministerio, son más de 300 hojas de experiencias de un grupo que hoy está por muchos lugares, gracias a Dios, pero ese libro, cuando lo inicié, tenía 20, 30 hojas. Hoy en día son casi 300 hojas. ¿Por qué? Porque habla de toda la enseñanza, de todos los temas, de todas las dinámicas. ¿Por qué sí, por qué no? Trato de responder a todas las cuestionantes dentro de la pedagogía y metodología de retiros de esta naturaleza. No son retiros tradicionales de la iglesia, son de los retiros o de los encuentros más fuertes que tiene la Iglesia Católica hoy en día. Fuertes, son dinámicas fuertes, ¿verdad? Con mucho respeto, pero también tenemos que traerte un pedacito de la calle, lo llevamos adentro del encuentro para que puedas identificar en cuál lugar estás tú, qué es lo que estamos haciendo. Son diferentes actividades a través de sociodramas que llevamos a cabo y el 99% de los predicadores ahí adentro son laicos. Aquí en Estados Bueno, Unidos no hay mucha asistencia sacerdotal o diaconal. Tenemos que abrir nosotros espacios, pero preparamos a los predicadores, preparamos a todos los hermanos servidores a través del caminar y entre prueba y error y estarlos aventando a la leña. Vámonos, vámonos, vámonos. Sé que no puedo, no se dice no puedo, vámonos. Y así es como ha ido creciendo, el darles responsabilidades para que se sientan tomados en cuenta. No puedes tener a la gente en la banca. La persona que esté en un apostolado tiene que estar activo y si tú como líder no los tienes activos se te van a ir. Necesitan sentirse útiles, útiles, aunque no hagan las cosas como Dios manda, pero van a aprender. Nadie nace enseñado. Y esto es así es. una metodología que yo siempre implanté. Los nuevos tienen la oportunidad de ir a servir a los 3 meses, pero se van a preparar y no van a tener grandes actividades al inicio, hasta que tengan un año y cierta formación, entonces van a poder compartir la palabra, pero tienen que estar en las clases. Y, y gracias a Dios ha funcionado, José Manuel, no creo que como Dios quisiera, pero sí como humanamente hemos podido, ¿no? A través de muchos errores que yo personalmente pude cometer, pero también los aciertos que Dios tiene a través de su espíritu y de su iluminación. Así que gracias a Dios está corriendo la voz de Dios, el camino de Dios se sigue abriendo aquí y esperemos que se abra pronto en otros lugares también. Pues curiosamente es lo que le iba a preguntar, hermano. ¿En España no existe aún el movimiento? No, No, ¿no? hace, hace falta la punta ¿Para de la cuándo? lanza. Hace falta esa punta de la lanza, José Manuel. Porque yo veo muy necesario ese movimiento, ese carisma, ¿verdad? Ujú. Dentro de la iglesia. Yo lo veo que encajaría en España, pues muy bien. Yo, hermano, no sé a quién tirarle la pelota en este caso, ¿no? Pero yo creo que en España, yo creo que haría muchísima falta un movimiento como Kairos Kai Metanoia, sinceramente. Yo Hay te que la orar, tiro así, Luis. hay que orar, José Manuel, hay que orar, porque obviamente el plan de Dios, pues lo desconocemos, ¿no? Y como describo ahí en mi libro, ¿no? El Señor escribe derecho en renglones torcidos, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, pero lo que sí sabemos es que Dios va a hacer las cosas cuando Él diga, cuando Él quiera, las cosas empiezan a suceder, todo el camino se aclara. ¿Verdad? Esta entrevista va más allá, es la providencia de Dios. Algún efecto tendrá que tener, algún efecto tendrá que llevar, pero se lo dejamos a Dios en sus manos. Totalmente, totalmente. Pues que sea Dios, ¿no?
quien dirija pues este programa. No sabemos en qué mano puede caer también, ¿no? Y pueda despertar, ¿no? Ese interés en que este movimiento pues cruce, en este caso el gran charco, ¿no? Y Sí, definitivamente. aterrice aquí en España, porque hay mucha juventud que no sabe lo que quiere, que Ujú, pierde su tiempo en las calles, que pierde su tiempo en cosas que no deben de perder, que el tiempo, el cronos, ¿no? Ellos viven en el cronos y aún no se encontraron con el gran kairos, ¿no? sí, Esa llamada, ¿no? De Dios, llamada personal, Dios te señala a ti ujú, en ese momento concreto, ujú. y obviamente cuando Dios llama, ¿quién se puede resistir? Definitivamente. Todo comienza, este ministerio, todo comienza obviamente a través del llamado del Señor, pero eh, a través de un sacerdote que lo solicite. El sacerdote pasa a ser obviamente el director espiritual, el sacerdote responsable de todos los laicos. Aunque no te hubiese la experiencia, la va aprendiendo. Incluso hay sacerdotes que viven el encuentro, los 3 días se encierran para conocer de profundidad el alma del retiro, el alma del encuentro. Eh, si tú en tu casa vas a llevar a una persona, necesitas saber quién es esa persona. Si vas a llevar un evento, necesitas saber qué es el evento. Y yo es lo que les digo a veces a los sacerdotes, tienen que vivirlo ustedes. Obviamente no todos de ellos lo hacen, pero ven los frutos en otros lugares y dicen, yo quiero eso en mi parroquia, ¿cómo le puedo hacer? Yo quiero eso en mi parroquia, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces es como se comienza todos los procesos y los trámites, ¿verdad? Pero sí parte de la intención y el interés de un sacerdote que es el encargado de la parroquia, no es el capellán asociado, no, es el señor cura de la parroquia el que debe de solicitarlo, ¿verdad? Fantástico. Yo sé de muy buena tinta por los comentarios, ¿no? Y los correos que me envían, que muchos sacerdotes, ¿no? Pues tengo el honor, ¿no? Pues que han visto algún que otro video y ponen sus comentarios, me mandan sus correos, ¿no? Pues Sí. yo personalmente pues le envío, le tiro esa pelota que queda sobre su tejado y Uh -huh. quién sabe, ¿no? Quién sabe si puede surgir de este encuentro Uh con -huh. nuestro hermano Luis, pues esa semillita, ¿no? Donde ese movimiento pues pueda echar raíces y pueda comenzar a andar. Yo para mí sería una gratísima noticia. Sí, enorme noticia, enorme, imagínate. Uh -huh. Algo Sí, grandioso. totalmente. Pues hermano Luis, yo quisiera agradecerle muchísimo pues su tiempo por haber estado aquí un ratito con todos nosotros pues compartiendo su testimonio y también pues las grandezas, ¿no? Que Dios pues ha hecho en su vida, ¿no? Porque un testimonio no es simplemente pues escuchar, pues no sé, el pasado de una persona, ¿no? Que sí, es parte del testimonio, pero nos tenemos que quedar con esa alegría final, ¿no? De cómo Dios nos rescata, ¿no? Nos rescata de todo lo malo y puede usar por el camino pues a diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, pues a nuestros padres, a este chico, creo que le decían el mapache, creo que era, ¿no? Me Así dijo es. hermano mapache, pues Uh este -huh. hermano pues hizo un poquito como un enlace, ¿no? Un enlace para poder dirigir, ayudar a nuestro hermano pues para que pudiera entrar en esa dinámica de parroquia, ¿no? Y yo Uh creo -huh. que el Señor pues pone a las personas precisas pues para Sí. llevarnos pues a donde Él quiere, ¿no? Sí, así es, José Manuel. Pues hermano Luis, yo le mando un fortísimo abrazo. Yo espero que los hermanos pues miren aquí debajo en la descripción, que ahí tienen pues esos cursos sobre cómo preparar un libro pues de manera profesional, un curso de mentoría, ¿no? Sobre ese tema, que yo creo que si tienes un libro en mente o ya estás escribiendo ese manuscrito, pues yo creo que nuestro hermano Luis te puede echar una mano. Y además, pues vais a encontrar también ahí está, lo está mostrando en nuestro hermano, un Kairos cambió mi vida. Pues yo espero que ese mismo tiempo de Dios, ese mismo Kairos, pues también toque un poquito, y ahí está Nuestra Señora, o eso, no, perdón, a ver, no lo veo por el brillo, es Es Cristo, ¿no? Jesús. Es Jesús, es Es Jesús. Jesús. Uh -huh. Para que ese Kairos pues también pues entre, ¿no? En nuestras vidas, dejemos el Cronos,
como una cosa ya del pasado y nos metamos dentro de ese kairos del tiempo de Dios, ese tiempo de gracia, ese tiempo de perdón, de reconciliación, como decía San Pablo, ¿no? Déjense reconciliar por Dios, ¿no? Pues ese kairos, pues es ese momento para reconciliarnos con Dios. Amén, amén, amén. Pues yo espero que nuestros hermanos... ¿Quiere decir algo, Luis? Simplemente agradecerte, José Manuel, gracias por la invitación, un honor, un placer también, pues darle gracias a El honor Dios es mío. por esta oportunidad e invitarlos a que yo tengo el 13 de febrero una masterclass, una clase de cómo escribir tu libro totalmente gratis. La pueden ingresar a través de Facebook o directamente a mi número telefónico, que es mi WhatsApp, para poderlos incluir en la clase a través de la plataforma Zoom. Es a las 7:30 de aquí, horario de Los Ángeles, pero la diferencia es 9 horas para allá, para España, entonces tendrá que ser por ahí a la madrugada, ¿no? Pero bueno, voy a tener esa clase para poder explicarles cómo escribí mi libro, cuál es la estructura que inicié, cómo es que se debe de ir, se puede decir, cómo lo debo de ir estructurando para lograr tener una base en donde edifique mi testimonio a través de los diferentes capítulos, ¿no? Y explico el por qué. A veces algunas partes lo debe escribir otra persona, no lo debes de escribir tú, por ejemplo, el prólogo, y doy todo ese tipo de situaciones que a mí se me presentaron y que yo en su momento digo, bueno, yo quiero darles toda esa información a los muchachos y al final de cuentas llevarlos de la mano desde la primera página hasta su publicación en Amazon. Y así pues gracias a Dios ahorita tenemos ya un grupito de personas trabajando en ello. Gracias a Dios. Todos son cristianos, católicos y están escribiendo su testimonio, ¿verdad? Y algo importante es que no tenemos la oportunidad todos los días de que nos eche una mano en nuestro libro, pues una persona como Luis, que con esa obra ha llegado a ser bestseller, o sea, un libro pues que en ventas pues ha estado fantástico, ¿no? Un libro que ha llevado pues muchas ventas y ha tocado muchísimas vidas. Quizás el próximo bestseller es el tuyo, no lo sabes, tienes la idea, tienes el manuscrito, pero no sabes pues cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pues ahí está nuestro hermano Luis y toda esa información va a quedar ahí. ¿Cómo podemos encontrarlo, hermano, en Facebook? Si queremos buscarlo por Facebook. Es Luis Chávez. Luis Chávez. Luis Chávez De acuerdo. en Instagram es una sola palabra, Luis Enrique Chávez, pero pon Enrique con K. Luis Enrique Chávez, pero con K, en una sola palabra, ¿verdad? Y en TikTok también Luis Enrique Chávez. Nada más. Perfecto. Perfecto. Pues ahí podemos contactar a nuestro hermano Luis y obviamente pues él ya pues les dará las instrucciones que deben de seguir pues para poder pues participar en esa masterclass. Y ahora pues el trabajo pues es vuestro, hermano. Dale like, comparte, hipea este video para que YouTube pues impulse aún más este video y pueda también pues tocar la vida de muchos hermanos más. Dios os guarde. Dios os bendiga. Amén. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una bendición Amén. y un abrazo. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias.